Nos quedamos en el capítulo 1, verso 16, la clase pasada, pero hoy día ya vamos a ahondar en el verso 17. Saludamos también a todos los que nos escuchan en nuestro podcast a través de YouTube, que esperamos pronto tener nuestro también canal de Spotify para los que lo necesiten. Verso 17 del capítulo 1 del libro de Romanos dice así en el nombre de Jesús. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Está súper claro. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. En este Evangelio que nos está presentando el apóstol Pablo, que lo empezamos a estudiar la semana pasada vamos al verso 16, donde profundiza un poco más sobre el Evangelio en sí. Eh, en este Evangelio que nos está hablando Pablo, del cual él dice en el verso 16 que no se avergüenzan. Si lo recuerdan, la semana pasada hablamos un poquito de por qué Pablo, a pesar de todo lo que le tocó vivir por causa de este Evangelio, él dice, sin temor a equivocarse, que no se avergüenza porque el Evangelio es poder de Dios. Nos dice que en este Evangelio se revela un aspecto súper relevante de Dios, muy relevante, que es su justicia. Y este es un tema del cual muy poco se habla, eh, pero este evangelio del que predica Pablo va a revelar esto, va a revelar la justicia de Dios. Claramente hace la necesaria aclaración, y la leí como bien lentito al principio, y es que en este evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, ¿ya? Es importante entonces que notemos el concepto de justicia, antes de que entendamos por qué dice que esta justicia que hace alusión que proviene de Dios, es importante que entendamos un poquito el concepto de justicia, porque desde ahí también entendemos lo que un poco nos preguntaba la Valea al principio, respecto a cómo es posible que el hombre, luego de ser justificado, es posible, mejor dicho, es posible que obre en justicia. Bueno, ¿acaso los hombres no poseemos justicia? ¿Por qué entonces de vez en cuando queremos que se obre o decimos que hay que obrar con justicia? ¿Por qué el ser humano dice eso? ¿Será que el hombre tiene una cuota de justicia en algún área de su vida? ¿Obra con justicia en algunas situaciones de la vida? Bueno, primero que todo vamos a ser súper básicos en definiciones y vamos a lo que nos dice la RAE. Esto lo pueden buscar todos ustedes o googlearlo si quieren. ¿Qué nos dice el pensamiento humano de lo que significa la justicia? Bueno, el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, nos dice que la justicia, uno primero, es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. ¿Por qué hay principios morales en el ser humano? Bueno, ese es otro punto. Dos, define también la justicia como el derecho, la razón o la equidad. Tres, se define también como un conjunto de todas las virtudes. Eso habla de, por ejemplo, de un varón de justicia, ¿ya? Cuarto, aquello que debe hacerse según derecho o razón. Cuando uno dice pido justicia respecto a un hecho determinado, ¿ya? Cinco, también lo define como la pena o el castigo, cuando se dice le aplicaron justicia a tal persona. También se habla de justicia cuando está relacionado con el poder judicial. A su vez se habla de justicia en la parte religiosa, que ahí está puntualizado. Punto 7, la religión, se habla de justicia en el cristianismo como una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Es una definición de la RAE respecto a cómo se ve la, la justicia en el cristianismo. Podemos estar o no de acuerdo, pero esa es la definición que yo entregan. Y así sucesivamente, si ustedes van a la RAE, por eso yo siempre les insto a que cuando busquen definiciones de palabras, etcétera, y lean, hay palabras que dependiendo del contexto se aplican, no todas tienen un mismo significado siempre, sobre todo en el español que tenemos palabras que significan muchas cosas. En otro idioma es peor, pero al menos en el español tenemos palabras con muchas definiciones y tenemos que siempre aplicarlas a contexto para definirlas de la mejor manera. Eh, Así sucesivamente ustedes van a encontrar 11 definiciones en la RAE respecto a la palabra justicia y luego de otras variantes.
Vienen variantes respecto a la palabra justicia y ahí se amplía el espectro, pero de una manera increíble. Pero creo que todos, o la mayoría, concordamos en que, de acuerdo a todas estas definiciones, podríamos decir que obrar con justicia hace referencia a un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, llevándonos a actuar con derecho, con razón o con equidad. ¿Ya? Es como una definición más de acuerdo a lo que todos nosotros creemos, yo creo, pienso que todos creemos. Ahora, el término justicia tiene varios significados. Por un lado, la justicia es la manifestación de una de las perfecciones divinas, ¿ya? Y Dios es justo, y de eso estamos súper claros. Dios es justo, esa es la primera definición que entregamos, es una de las definiciones divinas. Dios es justo en su propio ser, infinitamente justo en todos sus caminos, no hay nadie más justo que Él. Él es la manifestación de la justicia, y a esto se le conoce como la justicia absoluta. Por esta razón, no puede Dios ver al pecado y quedarse como contento y mirar, oh, qué lindo, ¿no? Porque Dios no puede ver al pecado ni con el más mínimo grado de tolerancia, ¿ya? Ah, estableciendo por ello tanto penas o recompensas. Por ahí en el libro de Deuteronomio, eh, Dios habla respecto a las bendiciones de obedecer y las maldiciones de desobedecer, porque como Él no puede mirar el pecado de, ni con un más mínimo grado de tolerancia, entonces Él establece penas y recompensas respecto a actuar con justicia. A esto se le llama una justicia retributiva. Yo hago de esta manera y soy recompensado de esta manera. Ya eso es una justicia retributiva que entrega a Dios cuando hablamos, cuando andamos con justicia. Y por otro lado, tenemos otra justicia que es la justicia imputada. Ya dijimos que existe la justicia absoluta, que está relacionada con Dios, pero por otro lado tenemos la justicia imputada, que ahora la vamos a ver con más detalle. Y por ejemplo, ahí tenemos una escritura que es Romanos 3:22, Romanos capítulo 3, verso 22, dice, de Dios, esta justicia de Dios, una vez más, llega mediante la fe en Cristo Jesús, o mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús o Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y esta justicia imputada, que es la justicia que Dios otorga a quienes creen y que permite a Dios declararlos justificados. Esta es la justicia. La justicia imputada es la que Dios otorga a quienes creen y a través de esa justicia les permite a los seres humanos ser declarados como gente justificada. Ahora, por esta causa, la Escritura dice por ahí en Primera de Corintios que los que son salvos por medio de esta fe son hechos justicia de Dios en Cristo. En Cristo, dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30 eh, dice así, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Y 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, ¿en quién? En Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Nos está hablando de justicia. El apóstol entonces, en este verso 17 que estamos leyendo, donde nos habla de la justicia de Dios, cuando dice el verso al iniciar, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, el apóstol en este verso 17 se está refiriendo directamente a esta justicia imputada o se las traduzco como algo atribuido. Eso así se traduce al menos aquí en la escritura cuando habla de justicia imputada, se habla de una justicia atribuida a alguien, que es entregada a alguien porque sí, por medio de algo que hizo para que lo recibiera. Se le atribuye, se le entrega, se le imputa, se le atribuye a él, como un cargo para él. Toma, tuyo. De esa justicia es la que nos está hablando aquí el apóstol Pablo.
Y esta se manifiesta, esta justicia imputada o atribuida se manifiesta en la obra de Cristo y se otorga en base a ella. Así que en la cruz, Cristo murió por el pecador, sustituyéndolo al ocupar su lugar. Eso es lo que convierte a Cristo en nuestro sustituto por nuestros pecados, porque el lugar que nosotros debimos ocupar, lo ocupó él por nosotros, porque nosotros éramos los que debíamos haber muerto a causa de nuestro pecado, porque es la paga del pecado, según la Escritura, la paga del pecado es la muerte, pero Cristo vino a morir por nosotros y por todos los que en Él creen, según el Evangelio de Juan. Por todos los que en Él creen, Él vino a morir para ser el sustituto y ocupar su lugar. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo, Cristo, por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Así es que por esa obra, Cristo cancela la pena del pecado y las demandas divinas que gravitaban sobre el pecador. Esto es tremendo porque Dios, en su esencia, como el Todopoderoso, como el Creador, como el Infinito, como el Eterno, como ustedes quieran llamarlo, en su calidad del dador de todo, él no puede hacerse a sí mismo mentiroso. Y él dijo que si la paga del pecado es la muerte, y si nosotros estamos en pecado, debemos morir. Esa era la paga. Pero Cristo toma ese lugar. Y esa demanda divina de que la muerte debía recaer sobre alguien a causa del pecado, la vino a cubrir Cristo, y por eso Cristo es llamado nuestro sustituto. Así es que se ofrece a Dios como sacrificio expiatorio por el pecado, según 2 Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador. Eso es lo que pasó en la cruz. Cristo fue tratado como un pecador más, sin serlo. El que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos otra vez la justicia de Dios. Recibimos la justicia de Dios. ¿Ya? Ahora, Pablo dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, así que aquí hay un punto súper importante. La semana pasada hablamos de la importancia de cuando predicamos el Evangelio. Bueno, la justicia de Dios se revela en este Evangelio, así es que es importante que nosotros, los cristianos, eh, nos preocupemos de cómo estamos predicando el Evangelio a los no creyentes. Es importante que prediquemos, es importante cómo prediquemos el Evangelio a los no creyentes, porque el mensaje del Evangelio es quien pone de manifiesto esta obra salvadora de Dios por medio de su justificación. Por lo tanto, es súper importante cómo tú vayas y prediques el Evangelio a los no creyentes. ¿Ya? Vamos a una escritura súper importante, relevante, trascendental en base a todo lo que vamos a hablar hoy, y es Efesios capítulo 2 verso 8 al 9. Léeme Efesios capítulo 2 verso 8 y 9, por favor, Nico. Dice así en el nombre del Señor Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra versión dice, esto no procede de ustedes, ¿ya? Esta eh, salvación por gracia mediante la fe. La fe es el medio del que vamos a hablar ahora, la fe es el medio. Es como que yo estoy en la orilla del mar y necesito llegar a una isla. Para llegar allá necesito algo que me transporte, ¿cierto? Y yo me voy a subir en un barquito. El barquito va a avanzar. Ese barquito es la fe. A ese barco lo vamos a llamar fe, ¿ya? Ese barco va por el mar atravesando todas las inclemencias que tenga que pasar en medio del mar, como tormentas, como lo que yo más le temo, que es quedarse en medio del mar varado sin nada alrededor y de noche que se me aparezca un ojo gigante de una ballena. Ese es mi mayor temor, que nunca va a pasar si no me meto al mar, pero ese es mi mayor temor. Tengo una talasofobia horrible, pero es como quedarse en medio del mar. Bueno, todos esos temores que pueden surgir en medio del mar, el barquito, que para algunos es inseguro, pero que según cómo lo miremos es nuestro medio que nos lleva hacia algo, hacia un fin, y a su vez es el que nos protege de las inclemencias del mar. Ese barquito se va a llamar fe. Y ese barco donde nosotros iniciamos este camino, usted
parte este camino mediante la fe, mediante el barco llamado fe, para llegar hacia la salvación, ¿cierto? Para llevarlo hacia esa isla. Ese barco aparece por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo, es un don. Está en el medio del mar, o sea, en la orilla del mar y no hay nada. Y de pronto aparece un barquito. Esa aparición del barco es la gracia, que usted la agarra mediante la fe. Se sube al barco que lo lleva. ¿Ya? Ese es el transporte que lo lleva hacia la salvación. Eso es la fe, es el medio por el cual Dios salva. Según lo que leía el Nico, eh, somos salvos por gracia mediante la fe. La fe es la que nos lleva hacia eso. Y esto no procede de nosotros, ¿qué cosa? Esta salvación, esta gracia, esta fe no procede de nosotros, no está en nosotros. Por lo tanto, cuando decidimos, esto es lo que yo creo, al menos lo que he estudiado, cuando decidimos creer en Dios, no lo decidimos nosotros, sino que es una fe que Dios pone en nosotros para salvación, que es una fe distinta. No es esa fe de credulidad, no, sí, sí creo, no es esa fe de, creo en Dios, no. Es la fe para salvación es distinta y esa fe para salvación procede de Dios, según lo que yo creo y he estudiado. Dios la pone en ti, Dios la pone en tu corazón y te lleva hacia la salvación. Es una fe distinta. Y dice que esa fe es un regalo de Dios, esa gracia es un regalo de Dios, esa salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nadie se jacte. Así que esto no es por lo bueno que tú seas, por las cosas buenas que has hecho o por las cosas buenas que vas a empezar a hacer. No. Dice que esto no es por obras para que nadie se jacte. Ahora, la gracia es la razón de la salvación. Es la causa eficiente de la misma, mientras que la fe es una acción personal al depositarla en el Salvador. La fe es el instrumento mediante el cual se apropia uno de la obra salvadora realizada por Cristo en la cruz. Solo para quien cree, en este caso nos está enseñando la Escritura, que solo para quien cree el Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo para el que cree. Es por la sola fe, esa sola fide que predicó el protestantismo en el 1500 hacia adelante, la sola fide de la Reforma de Martín Lutero, etcétera, es la que alcanza la salvación, la misma que predicó Martín Lutero, no por indulgencias, no por pagarle a la Iglesia Apostólica Romana para que nos venda indulgencia y nos dé un pase para el cielo, sino que esto es por fe, es mediante la fe. Esa mismo que predicó Martín Lutero, lo creemos nosotros. Esta salvación es solo mediante la fe, la sola fe, la sola fide. La justificación se efectúa solamente por la fe, al margen de las obras de la ley. Esto es al margen. No se produce por las obras de la ley, sino que se produce por la fe. La fe no es algo que existe, que se exige al hombre, sino que es una dotación de la gracia. La fe es algo que provee la gracia. La fe es algo que nos regala Dios, que nos provee Dios. Es una dotación de la gracia que el hombre ejerce mediante la cual alcanza la salvación, mediante la fe. Así que no se trata de que una acción del hombre, que es la fe, sea lo que da fuerza o poder al Evangelio, sino todo lo contrario. Es el poder del Evangelio del que nos predica Pablo lo que hace posible que el hombre tenga fe. Es al revés. No es que nosotros por nuestra propia fe alcancemos esto, sino que el poder del Evangelio hace posible que el hombre tenga fe. La fe acepta como única la justicia de Dios, es decir, la justicia que proviene de Dios. No hay otra justicia. La fe acepta que la única justicia es la que proviene de Dios y no hay otra. Ninguna otra justicia humana, eso quiero que entendamos antes de introducirnos en lo que viene, en lo que ya está ahí, pero antes de introducirnos en esto, quiero que entendamos que ninguna otra justicia humana puede conducir al hombre a la salvación. No existe. No hay ninguna otra justicia humana que pueda conducir al hombre a la salvación, ni porque venga un ángel del cielo a predicarte otro evangelio, dice el Señor, el tal sea anatema, hay un solo evangelio, un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay más, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay más caminos. Es la fe en Cristo Jesús la que nos provee salvación. Así que no existe otra justicia humana que pueda conducirnos
hacia la salvación. La expresión religiosa más exagerada, más exhaustiva, más eh, profunda, ni siquiera la expresión religiosa más exhaustiva, ni siquiera eso puede justificar al hombre. No es posible. Este fue el gran problema que enfrentó en su tiempo el judaísmo con el cristianismo. Estamos hablando del año 30, 40 en adelante. El gran problema que enfrentó eh, el judaísmo con el cristianismo, años 50, ¿ya? Ahí hubo un gran conflicto entre la iglesia judía y la iglesia cristiana. Y esa fue la radical oposición que los judíos tradicionales tuvieron hacia el evangelio. ¿Por qué se opusieron al evangelio? Por esto mismo. ¿Por qué? Porque no hay expresiones religiosas, por profunda que sean, por exhaustivas y sinceras que sean, que puedan justificar al hombre. No existen. Por lo tanto, ahí se produjo un problema que lo vamos a ver ahora. Así que va a ser súper bueno que entendamos lo que quiso decir Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5 verso 20, si vuestra justicia, ¿de quién está hablando? No de la justicia de Dios, no de la justicia de Cristo, sino la justicia nuestra. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas creían y enseñaban que mediante el cumplimiento de la ley se obtenía justicia suficiente para entrar en el reino de los cielos. Eso creían los fariseos y los escribas, que a través, y lo creían, lo enseñaban, lo predicaban, no lo practicaban, pero lo creían y lo enseñaban, que mediante el cumplimiento de la ley se obtenía justicia suficiente. Cumpliendo la ley se obtenía la justicia suficiente para entrar en el reino de los cielos. Así que Jesús pone delante del oyente dos modos de vida, que los vamos a analizar ahora, que son, los mencionamos, la de los escribas y la de los fariseos. ¿Quién eran estos personajes? Podemos decir mucho sobre ellos, pero vamos a tratar de resumirlo para no extendernos tanto. Los escribas. Los escribas eran hombres profesionales, muy profesionales en lo que hacían, y ellos se dedicaban a la enseñanza de la ley, ocupándose continuamente en el estudio de ella. Los escribas iniciaron el servicio en la sinagoga, ¿ya? Como un lugar de reunión para instruir al pueblo en la ley de Dios. Ellos eran los que organizaron todo esto, iniciaron el servicio en las sinagogas y en ese lugar se instruía a la gente, al pueblo, en la ley de Dios. Algunos de los escribas eran miembros súper destacados en la sociedad de Israel, súper importantes, personajes de renombre importantes en la sociedad israelita, y formaban parte de la Corte Suprema de Justicia, que era el conocido Sanedrín. Esa era la Corte de Justicia judía, el Sanedrín. Ellos, los escribas, tenían una triple función. Primero, preservaban la ley; segundo, enseñaban la ley; y tercero, aplicaban la ley. ¿Qué quiere decir que preservaban la ley? Bueno, los escribas preservaban la ley desde la perspectiva de que la copiaban minuciosamente, escrupulosamente minuciosos al copiarla, desde unos manuscritos a otros. Eran los dedicados a transcribir desde los manuscritos originales la ley de Dios, y lo iban copiando muy minuciosamente, muy escrupulosamente, un manuscrito a otro, y la estudiaban con rigurosidad hasta conocerla en su máximo esplendor, en su mayor dimensión. Eso hacían, y por eso se decía que preservaban la ley, la mantenían con vida, la mantenían viva. ¿Y cómo lo hacían? Copiándola minuciosamente, traspasándola de un manuscrito a otro y aprovechando de estudiarla con mucha rigurosidad, y la conocían en su máxima dimensión. También enseñaban la ley. Así que ellos, reuniendo en torno a ellos muchos discípulos, los escribas reunían a muchos discípulos alrededor de ellos, a ellos los instruían en la ley, exponiéndola en las sinagogas y también en el templo. Eso hacían al enseñar la ley. Y también los escribas de alguna manera aplicaban la ley. ¿Cómo lo hacían?
como ellos eran intérpretes de la ley, intérpretes de ella, eran llamados a participar en los juicios que se producían en Israel respecto a cualquier situación X puntual que sucediera, les permitían o los llamaban a ellos, a los escribas, para que participaran en los juicios, para que dijesen lo que Dios establecía en su palabra en un determinado caso. ¿Cómo lo resolvemos este caso? No tenemos idea, llamemos a los escribas. Llegaban los escribas y decían, la ley dice esto otro, así se debe actuar, Dios dice esto en la ley, así que apliquen la ley de esta o de esta otra manera. Así que los invitaban a ellos a que participaran en determinados casos. Así que por esa razón habían algunos de ellos, algunos escribas de notoria relevancia en el Sanedrín, ¿ya? O en la Corte Suprema Judía. Así que en la antigüedad, si usted estudiara de esa época, se iba a encontrar en la Corte Suprema Judía muchos escribas. ¿Por qué? Porque eran los que conocían la ley de Dios y en casos puntuales la utilizaban los judíos en sus juicios para aplicar justicia, entre comillas. El problema por el cual Dios de alguna manera desechó la forma de ser de ellos, porque hasta aquí todo bonito, porque son los que preservaban la ley de Dios. Pero ¿qué pasaba con estos escribas? Súper simple, por ejemplo, les anoto una sola escritura para que entendamos un poquito. Marcos 12:40 dice Jesús sobre los escribas: devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué hacían los escribas entonces? Los escribas se aprovechaban de su posición en provecho propio. Por eso el Señor lo acusa públicamente, que devoraban las casas de las viudas y en pretexto, o como para que no se vea mal, hacían largas oraciones para que ellas creyeran que estaban haciendo la pega bien, pero, pero asaltaban las casas de las viudas, dice Jesús, devoraban sus casas. Se aprovechaban los escribas de esa posición importante que tenían, por eso les expliqué todo lo que hacían. Eran hombres súper importantes en medio del mundo judío, pero ellos se aprovechaban de su posición y sacaban provecho de sus víctimas, lo vamos a llamar así. Abusaban del lugar de privilegio que los mismos hombres les habían entregado. Eso eran los escribas. Pero a su vez, Jesús nos habla de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Porque mucho escuchamos hablar de ellos, pero poco los estudiamos. ¿Qué dice Jesús de los fariseos? Bueno, los fariseos, su nombre significa precisamente separados, porque ellos se consideraban a sí mismos aparte y superiores a todos los demás hombres. No había hombres más altos en la sociedad judía, según ellos mismos, que los fariseos. Se consideraban aparte, se consideraban superiores, por eso eran los separados, los fariseos. Eran aparte del pueblo. Eran judíos, pero no eran de la misma raza de judíos que los demás, porque ellos estaban aparte, eran más importantes, más altos sobre los demás. Así que los fariseos se consideraban superiores, aparte de los demás gente. Lucas 18:11 dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo, se puso a orar consigo mismo, diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Esas eran las superoraciones de los fariseos. Estos conocedores profundos de la ley, porque eran conocedores profundos de la ley, habían establecido una especie de código ceremonial relacionado con ella, con la ley misma. Así que era más riguroso este código ceremonial de los fariseos, era más riguroso incluso que la misma ley. Procuraban de alguna manera superar las demandas que consideraban como vía de la justicia por las obras de la ley y lo hacían con un código de conducta que excedía en rigor a cuanto contenía la palabra, era mucho más estricta que lo que contenía la misma palabra. Así es que a causa de esta situación, el pueblo los tenía como un modelo de virtud a los fariseos. Los fariseos eran para el pueblo el modelo de virtud. Ellos eran lo mejor, lo más grande. Sin embargo, el fariseísmo era un sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad que Dios establecía. Para eso estaba creado este sistema fariseo.
era un sistema creado por ellos mismos para esquivar las demandas de la santidad que Dios establecía y en general de todos los preceptos legales que podían perjudicarles a ellos en alguna medida. Así es que ellos habían creado su propio código de ley, su propio código ceremonial con el cual instruían a la gente para acercarse a Dios. Por lo tanto, ese sistema que ellos crearon solamente buscaba esquivar demandas de santidad dadas por Dios y a su vez todos esos preceptos legales dados por Dios, pero que podían perjudicarlos a ellos de alguna manera. Así que se dieron cuenta que como hombres eran incapaces de alcanzar por ellos mismos lo que Dios requería, los fariseos, se dan cuenta que ellos así como meros hombres, ah, no iban a poder alcanzar lo que Dios estaba requiriendo. Así que lo que hicieron fue crear o establecer un nuevo sistema para evitar estas demandas que Dios les entregaba, sustituyéndolas de alguna forma por sus propias normas. Eso hicieron los fariseos en la época de Jesús. Cambiaron obediencia por manifestaciones religiosas. Eso era más simple, la apariencia, lo que se ve por fuera. Y eso hicieron los fariseos. Como es más simple cambiar la obediencia por manifestación externa, eso fue lo que hicieron. Cambiaron la obediencia a Dios por lo que manifestamos hacia afuera. Así que habían, de alguna forma, codificado la ley de Dios y enseñaban que guardando los mandamientos de la forma que ellos habían establecido, se alcanzaba la justicia que hacía acepto al pecador delante de Dios. Crearon una nueva forma de justicia. Y de esta manera enseñaban al pueblo que obedeciendo lo que ellos habían creado, lo que ellos habían establecido, entonces iban a alcanzar la justicia que hacía aceptable al pecador delante de los ojos de Dios. Los fariseos enseñaban entonces que el cumplimiento de la ley tenía que ver solo con acciones externas, solo con eso y nada más que con eso, que el cumplimiento de la ley solo tenía que ver con acciones externas, visibles y verificables a los ojos de los hombres, pero que nada tenía que ver con el deseo íntimo que las producía, porque tal vez una buena relación con Dios también provea esos deseos íntimos de proyectar algo distinto ante los demás y lo que los demás ven en nosotros por fuera. Pero lo que ellos hacían era decir que el cumplimiento de la ley en general tenía que ver con acciones externas. Por eso habían tantos códigos ceremoniales que ellos creaban, como el lavamiento de las manos, ¿cierto? Antes de servirse los alimentos. Si usted no lo hacía, era pecado. Entonces, muchas ceremonias externas, códigos ceremoniales externos, visibles, pero no tenían nada que ver con el deseo íntimo del corazón que las produjera. Así que con sus tradiciones fariseas, lo que hacían era agobiar a las personas, con sus tradiciones agobiaban al pueblo, elevando sus enseñanzas a la misma categoría que los mandamientos divinos. De hecho, por ahí hay una escritura en Marcos 7:7, Jesús dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así es que si solamente enseñan reglas humanas, me adoran en vano, no sirve su adoración. Así es que, entendiendo un poco quiénes eran estos dos grupos sectarios, los escribas y los fariseos, grupos sectario y religioso, de la época de Jesús, vamos a entender un poquito por qué esta escritura dice en Mateo 5:20, que lo dijimos al principio, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia. La justicia, tanto de los escribas, la justicia tanto de los escribas como de los fariseos, era meramente una apariencia externa de piedad. Eso era la justicia de los escribas y de los fariseos. Una justicia meramente de apariencia externa de piedad. No era más que eso. Ellos procuraban justificarse y presentarse como ejemplos de conducta delante de los hombres, pero Dios, que lo conoce todo, Dios conocía la inmundicia que había en el corazón de estos religiosos del tiempo de Cristo Jesús. Por eso en Lucas capítulo 16, verso 15, que lo tengo anotado ahí, Jesús les dijo,
ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Por qué? Porque para lo que los fariseos y escribas enseñaban, mayormente los fariseos, era que era importante la apariencia, cómo nos veían, los actos externos de piedad que realizamos. Por lo tanto, si eso es importante, así tenemos que vivir, y la gente le creía a este grupo selecto de personas que eran los fariseos. Por lo tanto, Dios les dice, ustedes se hacen los buenos ante la gente. Por lo que ustedes están enseñando, están haciendo que la gente tenga en alta estima o quiera mucho o ame mucho o crea mucho en cosas que delante del Señor son detestables, les dijo en Lucas 16:15. ¿Por qué? Porque los fariseos se contentaban con manifestaciones externas de piedad. Por eso es que en Mateo capítulo 23, verso 25, Jesús les dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, o sea, escribas y fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Así que era una justicia humana elaborada por ellos mismos que los hacía justo ante sus propios ojos, no ante los ojos de Dios. Ellos se habían creado un formato que los hacía justos ante sus propios ojos, así que rechazaban la única justicia que justifica, que es la de Dios por medio de la fe. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Escritura, si lo quieren anotar también, el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Escritura, eh, de ejemplo de esta justicia que no justifica, que la de los fariseos, esta justicia que no justifica, el mejor ejemplo que podemos encontrar en la historia del fariseo y el publicano, que si la quieren anotar para leerla de ahí, está en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Lucas 18, verso 9 al 14. Ahí está la historia del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, verso 9 hasta el 14. Dice a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, está hablando de los fariseos, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y lo leí delante. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, externo, y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, externo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo, dice Jesús, les digo que el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que la justicia de los fariseos era una justicia que glorificaba el yo, una justicia arrogante, hipócrita y ostentosa de la naturaleza adámica caída, manchada por el pecado. Esa era la justicia que profesaban los fariseos, los religiosos de la época. De ahí la advertencia del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 1, cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor formuló una especie de advertencia solemne que seguramente conmocionó a todo el auditorio que lo estaba escuchando en aquella hora. Y como era habitual dentro del grupo, habían escribas y fariseos. Y Jesús dice que quien siguiera la justicia propuesta, enseñada y practicada por los escribas y fariseos no iba a entrar en el reino de los cielos. No entrarán a través de esa justicia. Así que las gentes consideraban a los escribas y fariseos como un ejemplo y como la expresión máxima de lo que Dios demandaba para entrar en el reino de los cielos, es decir, para ser salvos.
Pero los dos grupos se interesaban en los detalles, estaban muy preocupados de los detalles que la gente veía, de lo externo, de lo que miraban. Esa era la justicia farisea y escriba, de la cual Jesús dice en el capítulo que leímos anteriormente de Mateo capítulo 5 verso 20: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De esa justicia Jesús está diciendo esto. Estos dos grupos estaban interesados en los detalles. Esa era la justicia de ellos, pero no estaban preocupados de los principios que Dios establecía en su palabra. Les preocupaba lo que los demás veían, pero no los principios importantes que Dios establecía en su palabra. La justicia de los escribas y de los fariseos no iba a llevar jamás a nadie al reino de los cielos. Así que era necesaria entonces una justicia mayor que la de ellos. Si alguien quería entrar al reino de los cielos, era necesaria una justicia mayor. Por lo tanto, entendemos que solo hay una justicia mayor, que no procedía de los hombres, sino de Dios, que se recibía solo mediante este medio grandioso que es la fe, y produciría entonces un nuevo nacimiento necesario para entrar en el reino de los cielos. Solo mediante la fe, no a través de cómo lo predicaron estos hombres y que hoy en día de una u otra manera se sigue predicando. Porque lo que nos lleva al altar de Dios, lo que nos lleva a abrazar esta gracia salvadora, es solamente este medio, la fe en Cristo Jesús y en sus obras, que son imputadas a nosotros. Por lo tanto, este camino de la justicia que nos está predicando Pablo en el libro de Romanos, que lo vamos a ver durante toda la carta, este camino de la justicia obra solamente en nosotros a través de lo que siempre hemos enseñado de vivir en Cristo. Si las obras que Cristo hizo fueron imputadas a mi vida a medida que yo más me acerque a Cristo, a medida que yo más me interese en aprender de Él, a medida que yo más me conecte con Él, con su presencia, estudie y aprenda de Él, más sus obras se van a ver reflejadas en mí. ¿Me salvan? No, porque no son las obras que yo haga las que me salvan, pero son la consecuencia de vivir en Cristo. Quien vive en Cristo por consecuencia actúa con este tipo de obras de justicia. Y creo que hace un tiempo atrás lo predicamos, ¿cierto? Si no me olvido en Santiné respecto del tema de la justicia, hablamos un poquitito de la importancia de obrar como gente justa. No somos justos, pero somos llamados al momento de recibir a Cristo en nuestras vidas a esta importancia de obrar con la mayor justicia posible que podamos, que nunca lo vamos a poder hacer por nuestras propias obras, sino que permitiendo que las obras de Cristo se manifiesten en nosotros. Y quiero invitarles que meditemos un poco hoy día antes de orar, al finalizar esta enseñanza, que meditemos un poquito nosotros hoy día de qué manera estamos actuando, de qué manera estamos obrando. Porque es fácil para nosotros decir, no, yo obro así, soy ser humano, soy débil, pero si Cristo está en mi vida, ¿debo actuar de esta o de esta otra manera? Si Cristo está en mí, como lo profeso, como lo creo y como lo digo al momento de haberle aceptado en mi vida, ¿debo actuar? ¿Debo obrar de esta manera? Lo que siempre yo les digo que nos preguntemos, ¿qué haría Cristo en mi caso? ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Actuaría así? ¿Pensaría así? ¿Hablaría así? ¿Miraría así? ¿Diría esto que yo estoy diciendo? ¿Reaccionaría como yo estoy reaccionando? ¿Cómo lo haría Cristo? Por lo tanto, nuestra cercanía, nuestra conexión más directa con Él es la que nos va a proveer el medio para obrar de manera justa y consecuente con lo que somos o con lo que profesamos ser, cristianos o hijos de Dios. Quiero invitarles que oremos y agradezcamos al Señor este tiempo de enseñanza que nos hace bien no solamente estudiar, profundizar, ¿cierto? Lo hicimos en un solo verso hoy día, nuevamente, para ya la otra semana entrar en los versos que nos faltan, pero nos hace bien profundizar de esta manera, pero no solamente terminar con nuestra cabeza con información, sino poder sacar provecho de esto que Dios nos ha enseñado. Meditemos un poquitito en cómo hasta el día de hoy han sido nuestras obras que a veces se van por caminos que no deben irse. Amén.
Quiero invitarles que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo en torno a tu palabra, por este tiempo estudiando tu palabra que tan bien hace a nuestras vidas. Ella es la que nos transforma, ella es la que nos moldea, ella es la que nos hace de nuevo. Y lo necesitamos todos los días. Generalmente nuestro proceder, nuestra manera de obrar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos por la vida es muy injusta. Queremos que todos sean de una manera con nosotros, pero al momento de nosotros actuar, actuamos de una manera absolutamente distinta. Somos muchas veces inconsecuentes en nuestra manera de obrar. Y entiendo, Señor, que mientras vivamos de acuerdo a nuestros propios intereses, de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a lo que la carne nos insta a hacer, obraremos de esta misma manera siempre, de muy mala manera y de manera injusta. Pero cuando nos acercamos a ti, a quien nos justificó para salvación, pero a su vez tus obras de justicia han sido imputadas en nuestras vidas, por lo tanto, si nosotros nos acercamos a ti, nos conectamos contigo, nos adentramos en la escritura para conocer tu carácter, sabemos más de ti, aprendemos más de ti, permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, esas obras de justicia también las podremos obrar nosotros, no para que los demás vean en nosotros a gente importante a quien seguir, como sucedió con los fariseos y los escribas, que los veían con obras externas y ellos se enaltecían y se hacían ver como mayores y aparte de los demás, como los hombres más importantes de la época, intocables, intachables, pero Jesús les dijo, todo lo que ustedes hacen es apariencia, porque interiormente no hay nada bueno en ustedes, porque interiormente no hay nada transformado en ustedes. Y Señor, yo te pido en esta noche que transformes lo más íntimo de mi vida. Por fuera muchas veces estoy mal, actúo de manera equivocada, pero yo estoy seguro que si empiezas a trabajar en mi interior de una manera distinta, como le dijiste a ellos, limpien, laven primero lo de dentro del vaso para que todo el vaso por fuera sea limpio. Hazlo en mi vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que mi copa, Señor, rebose de tu presencia para que hacia afuera también se manifieste la obra de Cristo en mi vida. Sé que en mi interior, en mi corazón, en mi mente, Señor, hay muchas cosas que tienen que ser corregidas, tienen que ser cambiadas, tienen que ser transformadas, pero que eso que transformes en mi interior se comience a manifestar, tra- traspasando amor hacia los demás, traspasando la vida de Cristo a los demás, que vean en mí el obrar de Cristo, que vean en mí la justicia de Cristo, que vean en mí a Cristo. Eso es lo que necesitamos, Señor, que transformen nuestras vidas para que quienes prediquemos este evangelio de poder del que Pablo no se avergonzaba de predicar, nosotros no lo prediquemos y mientras escribimos con la mano, borremos con el codo, que es lo que generalmente hacemos. Predicamos una cosa y luego la gente nos mira y ven en nosotros un actuar totalmente distinto a lo que estamos predicando y profesando. Ayúdanos, Señor, para cambiar eso. Ayúdanos para que seamos ejemplos de cómo debe vivir un cristiano que ama este evangelio, que no se avergüenza de este evangelio, que cuando la gente nos vea a nosotros, vean a Cristo y ni siquiera necesiten que les hablemos porque nuestras acciones, nuestro proceder, nuestra manera de ser con ellos, nuestra manera de hablarles, nuestra manera de mirarlos, de escucharlos, de sentir compasión por ellos, van a ver a Cristo en nosotros. Eso anhelo, Señor. Eso es lo que mi alma desea. Eso es lo que mi corazón desea. Que quienes me miren, Señor, puedan ver a Cristo en la tierra, un Cristo pequeño, un seguidor de Cristo, un verdadero cristiano, un verdadero hombre, Señor, que profese la justicia de Dios en su vida. Tú al justificarme has imputado en mi vida, me has otorgado, Señor, toda esa justicia obrada por Cristo. Quiero manifestarla a los hombres. Quiero manifestarla a la gente que me rodea, quiero manifestarla a mi familia, quiero manifestarla a mis vecinos, a mis amigos. Ayúdame a pensar como Cristo, ayúdame a sentir como Cristo, a mirar como Cristo, a escuchar como Él, a hablar como Él. Quiero ser tú, Señor, aquí en la tierra. Quiero manifestar tus obras a los hombres. Quiero mostrarle a los demás que tú eres real a través del amor, Señor, que nos enseñas a manifestar a los hombres. Manifestemos a Cristo en la tierra con nuestro proceder, con nuestro actuar, que seamos gente justa, que seamos gente limpia, que seamos gente íntegra, no por nuestra cuenta, porque nunca vamos a poder, pero sí con Cristo en nosotros, siguiendo las pisadas del Maestro, lo vamos a lograr. No por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, para que nadie se jacte. Esto es solamente mediante la fe, mediante la gracia salvadora. Es todo a través de Cristo. Mientras Cristo esté en tu vida, mientras Cristo esté en mi vida, puedo hacerlo.
no para jactarme, porque no soy yo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que tú seas, Señor, quien manifieste constantemente en mi vida. Quiero manifestar tu amor a los hombres. Quiero manifestar tu amor a la gente que necesita conocerte. Y no te van a conocer más porque yo les enseñe al revés y al derecho la ley, como lo hicieron los fariseos, y me muestre como un hombre importante de la sociedad. No te van a conocer así. Te van a conocer, Señor, por manifestar tu justicia a la humanidad. Y aquí estamos, Señor, para que nos transformes una vez más. Te necesitamos continuamente, constantemente. Llénanos de ti, llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia, que es lo único que puede transformar nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te lo agradecemos y rogamos que bendigas este tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.